estamos de un lado y del otro del Atlántico conversando sobre temas cruciales de la actualidad. Mi nombre es Francisco Larios. Aquí converso con Fidel. Sí, hola, ¿qué tal, Francisco? Fidel Ernesto Narváez, del otro lado del charco. Y hoy, como todos estos días, pues la conversación es sobre cómo se sale de la tragedia actual en Nicaragua. Y hay dos puntos, los que vamos a conversar Fidel y yo, que son muy relacionados. Uno es la idea de un gobierno de transición y el otro es qué cosa es, en qué consiste esa transición. Yo doy mi semillita, mi comentario y después esperamos a ver lo que nos dice Fidel. Gobierno de transición, ¿por qué gobierno de transición? Lo resumo. Para mí, en Nicaragua no hay cambio posible sin que la oposición, las fuerzas opositoras y el pueblo en general, que creo que está más consciente de esto que los políticos, acepten como una realidad que puede ser dura, que puede ser difícil, que puede ser indeseada, que no hay arreglo posible con el régimen dictatorial que lleve a la democracia y que lleve a la justicia, porque no van a salir por su cuenta voluntariamente y que de hecho en las condiciones actuales de pandemia ya están demostrando que no les importa incluso que haya contagio masivo, no les importa nada que no perpetúe su poder. De tal manera que seguir hablando a estas alturas de elecciones y sobre todo hablar de treguas con el régimen, pues ya no solo es ilusorio, sino que es un atentado contra la salud de la gente. Para mí, creo que ya hace tiempo pasó el momento en que los políticos y la sociedad necesitan decir: desconocemos a este régimen, vamos a buscar el desconocimiento internacional, que aunque no es una solución automática porque será una lucha lograrlo, por lo menos es el comienzo de una lucha en la dirección que puede ser productiva. En cambio, decir vamos a elecciones con ellos, sigamos trabajando en elecciones con Ortega y Murillo, no solo es una lucha y un desgaste, sino que es continuar como ciegos en la tragedia. Por tanto, en mi opinión, ya es momento de que se junten esas voces que piden que se exija un gobierno de transición y que se busque el desconocimiento internacional del régimen y sobre todo que se busque que la población suba, digamos, a sus aspiraciones a autogobernarse, a autogestionarse. ¿No te parece, Fidel? Exactamente, Francisco. Siguiendo el hilo de lo que estás comentando, creo que hablar de transición en estos momentos es estar hablando de la pieza clave que todos los nicaragüenses necesitamos para restaurar, pues, el Estado de Derecho, la democracia y la institucionalidad que fue arrebatada de hace mucho tiempo. Pero a mí me gustaría, antes que hablar de gobierno de transición, me gustaría hablar de una autoridad de transición para que no se pueda malentender esta cuestión, principalmente en la población que cree, principalmente desde el lado de la dictadura, que creen que con ese discurso del golpe de Estado, que puedan creer que un gobierno de transición viene a suplantar, por así decirlo, un gobierno legítimo, porque para ellos continúa siendo legítimo a pesar de todas las farsas electorales y todos los golpes de Estado permanentes que han cometido. Me gustaría hacer hincapié precisamente en ese concepto de golpe de Estado permanente porque es un concepto muy conocido internacionalmente sobre cómo un gobierno paulatinamente y permanentemente viene realizando golpes a la institucionalidad, a la Constitución, y que terminan precisamente menoscabando la democracia, menoscabando la propia Constitución, instaurando una dictadura. Entonces, yo hablaría de autoridad de transición porque precisamente se trata no de suplantar un gobierno que ya desde su naturaleza ya es un gobierno ilegítimo, ya un gobierno represor que ha transgredido la Constitución y las normas de derecho internacional y derecho humano. Por eso es que el derecho internacional juega un papel muy importante al hablar de la autoridad de transición.
principalmente porque Nicaragua ha suscrito el derecho internacional interamericano y, y los derechos humanos de forma completa en su sistema interamericano a través del artículo 5 de la Constitución, que es un principio fundamental de la nación nicaragüense, que no lo puede negar, por así decirlo, la dictadura, no puede negar de que estamos ante un sistema interamericano que puede ejercer presión y que puede hacer influencia para lograr esta autoridad de transición. Lógicamente, el otro problema, que no vamos a hablar de eso porque eso ya atañe a la comunidad internacional y a los oficios diplomáticos que se están haciendo, sino que atañe precisamente inicialmente a la lógica discursiva que nosotros debemos de tener como oposición, como demócratas que somos, frente al discurso hegemónico y dominante tanto del orteguismo como de la oposición, que está buscando un aterrizaje suave o está buscando unas elecciones con o sin reformas, porque así lo han dicho literalmente, que no nos darían precisamente una transición, al contrario, estaríamos repitiendo el problema de la farsa electoral y la ilegitimidad de las elecciones generales, que son las que nos tienen donde nos tienen y que empeoraría la situación, al contrario, nos llevaría a una situación de crisis más sistémica, porque entonces ya el problema de Nicaragua rebalsaría los cauces del orteguismo y llegaría también a la oposición que se ha, por así decirlo, arrogado ese derecho, autonombrado ese derecho de representación y que realmente no es la, por así decirlo, la expresión legítima y popular y democrática de la población nicaragüense, que salió en abril de 2018, donde estamos conmemorando 2 años este mes, a decir un basta ya a este sistema, ¿no? Y para buscar la justicia y la democratización. Entonces, no sé si querés que te hable, Francisco, de cómo yo observo dentro de los cauces legales y dentro de los cauces de Realpolitik que hay en Nicaragua actualmente, cómo yo consigo esa autoridad de transición. Bueno, a ver, dos cosas. Sí, claro, yo te iba a preguntar precisamente o pedir que aclarara a nuestro público cuál es esa diferencia entre autoridad y gobierno. Y además, hablando de Realpolitik, ¿qué opinión te merecen esos llamados aparentes a tregua en condiciones de la pandemia? Porque a mí me parece asombroso que mientras más empuja el régimen a la violación de derechos humanos, más empuja de hecho al genocidio, más retrocede la oposición en sus demandas, a tal punto de que en las últimas semanas oímos menos denuncias de la oposición al gobierno y más peticiones de tregua, más peticiones de conversación para resolver en conjunto los problemas con la dictadura. O sea, van hacia atrás. La dictadura avanza en represión, avanza en violación de derechos humanos y en lugar de darse cuenta por esta escalada represiva que la dictadura no da margen para ninguna negociación, la oposición más bien se echa para atrás y renuncia básicamente a llamar a ya sea gobierno de transición o autoridad de transición, como se diga. Bueno, en primer lugar, la gran diferencia entre, a mi juicio, para responderte la primera pregunta, entre gobierno de transición y autoridad de transición es que los nicaragüenses tengamos claro de que esa autoridad no va a ejercer gobierno. Por eso no le llamo gobierno de transición, sino que esa autoridad de transición tiene única y exclusivamente el mandato de democratizar el país a través de una asamblea constituyente libre, soberana y democrática. Entonces, porque si hay un gobierno de transición, si hay un gobierno, ya estaría depositándose la facultad o las competencias para ejercer gobierno durante un tiempo, que ese tiempo no sabemos cómo puede ser. Es decir, a veces hay golpes de Estado que se llaman vamos a hacer un gobierno de transición y termina siendo otra dictadura, como el caso de Conosur. Pero autoridad de transición tiene, tiene que tener un plazo, tiene que tener unos lineamientos claros de cómo llevar a cabo esa asamblea constituyente. Entonces, para mí esa es la gran diferencia, que radica en que no ejercerá gobierno, sino que únicamente facilitará
la creación de una asamblea constituyente que será, una vez constituida la asamblea constituyente, la que redactará una nueva constitución y la que transicionalmente quedará ejerciendo gobierno. Transicionalmente mientras se celebran unas verdaderas elecciones libres y democráticas que estarán amparadas por las reformas que esta asamblea constituyente tendrá que hacer. Entonces, en esa diferencia es que radica lo que yo llamo gobierno y autoridad de transición. Claro, una diferencia importante, pero más que todo de intención política, ¿no? O de aceptación. Pero la pregunta práctica que yo me hago es, ¿bajo qué reglas se gobierna el país y bajo qué códigos se gobierna el país mientras está en proceso la refundación a través de la Asamblea Constituyente? Vale. Entonces, antes de empezar lo de la Asamblea Constituyente y las reglas, porque la Asamblea Constituyente es en sí una forma transicional de ejercer el gobierno. Es decir, la Asamblea Constituyente puede nombrar fiscales, puede nombrar ministros transicionales, puede nombrar todas las facultades que podría tener una Asamblea Nacional y un Poder Ejecutivo. La Asamblea Constituyente lo podría tener porque es lo más cercano a la gente eligiendo diputados constituyentes para realizar la constitución, y mientras ese periodo de constituyente dure, esa misma asamblea tendrá las facultades arrogadas de poder nombrar y hacer el gobierno transicional. Pero es diferente eso, es decir, que el origen del poder sea en la asamblea constituyente, a que el origen del poder sean 12 personas, un nuevo grupo de los 12, de los 20, de los 27, como normalmente en nuestra historia se ha querido hacer, ejerciendo el gobierno de una forma transitoria. Es muy diferente el origen del poder, porque si lo que queremos quitar es una dictadura, no podemos suplantar una ilegalidad con otra ilegalidad. Dentro de los cauces de la legalidad democrática que queremos es de que esa asamblea constituyente haga la nueva constitución y mientras eso dure, ejerza el gobierno transicionalmente o nombre a las personas que van a ejercer el gobierno transicionalmente. En primer lugar. Ahora, no sé si quieres que te hable de las reglas, de cómo se llevaría a cabo eso. Podría darnos un resumen para irnos preparando. Perfecto. En primer lugar, vamos a empezar de nuestra propia Constitución, que es nuestro primer punto de referencia jurídico. Y es, el 27 de noviembre en la OEA se llevó a cabo, el 25 de noviembre, o no sé si me equivoco en la fecha, pero se llevó a cabo una reunión en la OEA por esos meses en donde se declaró la alteración del orden constitucional en Nicaragua. Esto es muy importante, te lo decía porque nuestra constitución debe ser nuestro punto de referencia y yo creo particularmente que hay una salida constituyente, democrática, inclusiva, cívica y pacífica a través de nuestro cauce constitucional. No solamente, ¿por qué digo esto? Porque lo primero que utiliza la dictadura discursivamente es decir, no es que el imperio quiere imponer un gobierno, no es que los poderosos quieren imponer un gobierno, no es que nos quieren arrebatar la soberanía, es que quieren invadir nuestra soberanía. Y yo digo que no, porque nuestra propia Constitución, en el artículo 147, cuando habla de los requisitos para ser presidente y vicepresidente, estipula que todas aquellas personas que hayan participado en un golpe de Estado, y aquí entra la lógica que yo te hablé antes del golpe de Estado permanente, no podrán ser candidatos a presidente ni a vicepresidente. ¿Por qué? Porque lo que han hecho es menoscabar la institucionalidad para crear las condiciones de ser candidato a presidente y vicepresidente. Obviamente, donde más se ha menoscabado o las figuras que más representan esta lesión de derechos o esta lesión de la Constitución o este golpe de Estado es la figura de Ortega y Murillo. Ya no solamente por la sentencia que habilitó a la reelección a Ortega, sino también por haber vaciado de contenido todas las instituciones y haberlas puesto al servicio de la presidencia y haber vaciado de contenido los derechos humanos, haberlos transgredido, inmediatamente eso también representa un golpe de Estado. Pero ya no digamos simbólicamente otras acciones como la de seguir nombrando por tercera vez consecutiva al jefe del ejército, la de tener a su consuegro, el jefe de la policía, que esos son básicamente casi golpes de Estado de manual, ¿no? Es decir, pero lo que pasa, Fidel, lo que pasa, si me permitís, es que ese es un argumento técnico y legal muy válido que puede servir
para presentar el caso de la necesidad de una autoridad de transición y de incluso una constituyente ante los agentes externos. Pero dentro de Nicaragua no funciona, no tiene poder. ¿Por qué? Porque es un argumento racional contra un gobierno cuya racionalidad es diferente, es nada más mantenerse en el poder. No los vas a convencer a ellos de que están violando la Constitución. ¿De qué nos sirve decirles eso? Eso nos sirve para vender el caso internacionalmente, pero a lo interno lo que hay que hacer es derrocar a ese gobierno, ¿no? Es desconocerlo y buscar que se desconozca. Sí. ¿Me equivoco? No, no te equivocas, precisamente eso iba, por eso esto no era el núcleo central del argumento, era, por así decirlo, la introducción, ¿no? Es decir, ¿por qué hablo yo esto de cara a lo internacional? Porque internamente nosotros tenemos claro de la ilegitimidad de ese gobierno. Obviamente hay un gobierno de facto sostenido por la fuerza, pero lo que nosotros queremos es utilizar nuestra vía constitucional para que el resto de gobiernos del mundo y precisamente también los partidos políticos y los actores políticos nicaragüenses lo tengan claro, de que la primera ilegalidad que se cometería, es decir, sería darle oxígeno a una candidatura de Ortega o Murillo, porque contravendría nuestra propia constitución. Ese es el primer paso. Es decir, nuestra constitución no permitiría eso. Permitirlo sería estarle dando oxígeno a Ortega. ¿Por qué digo este argumento de cara a lo internacional? Porque solo lo internacional, porque ya la constitución lo prescribe, pero solo lo internacional, fundándose en el artículo 5 de la Constitución, podría darnos, ateniéndonos al artículo 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana, la posibilidad de una autoridad de transición reconocida legítimamente por los gobiernos del mundo, por los gobiernos del sistema interamericano de derecho internacional y de derecho humano. ¿Por qué digo esto? Porque no se trata tampoco de repetir, a mi juicio, la receta venezolana, porque no es lo mismo. Es decir, ni la receta cubana. Nicaragua y todos los países tienen una particularidad, eso lo sabemos todos. Entonces, ¿qué sucede? Que reconocer un gobierno de transición, por así decirlo, sin tener en cuenta estos argumentos que se están dando, sería quedarnos internacionalmente en tablas con la dictadura. Lo que se trata es que internacionalmente y nuestra constitución de respaldo tengamos una ventaja jurídica, legal, internacional, aunque no fáctica, porque los poderes ya sabemos que se sostienen por la fuerza, pero sería un reconocimiento a que ya de previo habrá una autoridad transicional que hará los cambios necesarios que Nicaragua necesita. ¿Qué quiero decir con esto? Que la oposición nicaragüense, con esa actitud, es decir, con este paso logrado, depondrán esa actitud de darle oxígeno en unas elecciones a la dictadura. ¿Por qué? Porque ya saben de que internacionalmente estará descartada la vía de las elecciones, como sin reformas, como ellos dicen, que realmente un aterrizaje suave, porque lo que estará acordado o lo que estará legítimamente, por así decirlo, dicho en el ámbito internacional, es la de una autoridad de transición. Pero ¿cómo se traduce eso, Fidel, a la realpolitik que decís? Porque el problema que tenemos es que ante la comunidad internacional, ante los poderes internacionales, si la oposición nicaragüense, conocida como oposición nicaragüense, presentara ese argumento, con toda seguridad que tendría un enorme peso y no tendrían ninguna razón para dudarlo. Pero estamos en una situación en la que los grupos opositores oficiales se muestran totalmente renuentes a desconocer al gobierno, en el que, a pesar de todo lo que está ocurriendo en este momento, como te decía antes, a pesar de la conducta del régimen ante la pandemia, bajan la cabeza y si dicen algo es tregua, cooperación. En ningún momento se atreven ellos a utilizar este argumento constitucional que estás presentando. Más bien atacan a quienes hacen el argumento. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que se use ese instrumento poderoso que tenemos, que no solo es legal, sino que también es político?
Sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo traducimos eso a una estrategia? Mira, aquí estamos hablando de cuestiones muy complejas que por eso a mí, lamentablemente, el tiempo no impide poder ampliarnos totalmente, pero sí a mí me gusta, Francisco, poder hacerlo paso por paso, porque así se podría realmente racionalizar de una forma más amplia lo que quiero decir. Mi intención y la intención de la oposición, cuando yo hablo de oposición, yo no hablo ni de la UNAP ni de la Alianza Cívica, ellos son parte de la oposición, pero no son la oposición. Y eso está muy claro, porque incluso dentro del país, la legitimidad que ellos puedan tener está en disputa. Es decir, ni siquiera algo sentado. Es una legitimidad que está en disputa por su origen antidemocrático. Es decir, ellos mismos lo dicen, no nos arrogamos la representación de nada, sino que ellos son una parte de la oposición. Por lo tanto, mis argumentos no van dirigidos a convencer a la oposición, a esa oposición formal de Alianza Cívica. Mi argumento va dirigido a convencer a la oposición real, porque si quieres que hablemos de realpolitik, hablamos en términos reales de política, y en términos reales de política, los que pueden y los que han obligado a arrodillarse al gobierno y a la dictadura y a la mafia ha sido el pueblo, no han sido las organizaciones. Y la que lo pueden vencer en unas elecciones electorales libres y soberanas es el pueblo, no serán ni los partidos pactistas de siempre ni las organizaciones. Entonces, yo creo que en primer lugar, cuando yo me dirijo a la palabra oposición, yo me estoy dirigiendo a ese pueblo que puede ser parte de una organización, de un partido, como no puede ser, pero algo más primario, es un elemento más primario, más real que el de estar en una organización. A eso me estoy refiriendo. Primero. En segundo lugar, como no los quiero convencer a ellos, sino que lo que se trata es de que en la oposición amplia se tenga la convicción de que las elecciones adelantadas o no adelantadas, o con reforma o sin reforma, nos van a llevar al escenario venezolano. Ya está demostrado de sobra que la oposición venezolana, en sus ánimos de suplantar o luchar por el poder, ha dejado detrás una estela de oportunidades que no ha sabido aprovechar, y es la que le ha permitido al gobierno de Venezuela, por así decirlo, poder mantenerse y oxigenarse. ¿Por qué? Porque han concebido la oposición como una cuestión mesiánica u organizacional. Es decir, ha pasado Capriles Randowski, ha pasado Gómez, ahora está Guaidó, e incluso ahora le están diciendo de que se cree un Consejo de Estado. Esto significaría todavía dejar sin legitimidad a la oposición que se ha venido construyendo bajo la figura de Guaidó. Entonces, si nosotros queremos repetir el escenario venezolano, pues entonces vámonos a elecciones pensando que Ortega va a ceder el poder, pensando que no va a sacar sus paramilitares para coaccionar el voto, y sigamos ese parámetro. Pero como yo no es a esa gente, porque esa gente ya tiene su discurso construido sobre la base de esas elecciones, sino que para trasladarlo al ámbito real es que esa gran parte de la población opositora y democrática nicaragüense se plante y diga de que unas elecciones en esas circunstancias no serán legítimas ni siquiera para la misma oposición. ¿Qué significará eso? De que el gobierno, la dictadura en Nicaragua se verá obligada a buscar, a mover su ficha y a buscar otras alternativas que le den gobernabilidad. Porque si llegamos al 2021 y esta situación no se ha solucionado, obviamente entraremos en una etapa más favorable incluso para la autoridad de transición. ¿Por qué? Porque ya se habrá excedido el periodo de gobierno para el que ha sido supuestamente elegido, y entonces es donde ese discurso de la autoridad de transición tomaría más fuerza. No necesariamente hay que esperar hasta el 2021. A mi juicio ya debería estarse hablando de eso. Lo que pasa es que 2 años de hablar de elecciones con reforma o sin reforma, adelantada o no adelantada, nos han privado de un tiempo elemental que desde el primer minuto se debió haber planteado. Entonces, ahora vamos al tema de la autoridad de transición en sí. Es decir, en primer lugar, si la oposición amplia, el pueblo de Nicaragua en general, no legitima unas elecciones, lo único que podrá quedar legitimado es una autoridad de transición. Esa autoridad de transición tendrá que estar respaldada legítima y jurídicamente por nuestra Constitución a través del artículo 5, el artículo 147 que le impide a la pareja Ortega Murillo poder participar en elecciones, y a través del 20 y el 21 de la Carta Democrática Interamericana, donde es nuestro sistema interamericano del que somos parte
tendría que establecer unos criterios para poder buscar esa transición sin los Ortega Murillo. ¿Qué es lo que sucede? En el 2021, supuestamente Ortega había pactado hasta 2021 un protocolo de reformas electorales con la OEA. ¿Qué sucede? Ortega, para poder hacer esas reformas electorales, se necesita de su asamblea, que es eminentemente orteguista. Y ese protocolo de reformas electorales estará consensuado con la OEA. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros no sabemos qué es lo que está pasando en esas negociaciones entre la OEA y Nicaragua. Es decir, tenemos un segundo problema que ya no es solamente la dictadura, tenemos el problema que es los intereses internacionales y geopolíticos que vos también estuviste hablando y que los metés dentro de la realpolitik, que también es válido. Pero por eso yo también apelo a esa oposición nicaragüense real, porque al apelar a esa oposición nicaragüense significaría que mientras la democracia que radica únicamente en la población no se exprese en forma de transición, es decir, sin Ortega Murillo, sin las mismas leyes electorales, sin una oposición que quiere darle oxígeno a Ortega, ninguna receta, sea de la OEA, sea de Humberto Ortega, sea de Daniel, del COSEP o del INCAE, de donde sea, ninguna receta va a cuajar en Nicaragua. ¿Por qué? Porque esas recetas que están tomando en cuenta siempre han estado dejando de espalda a esa gran parte de la población que es a la que nosotros apelamos, a la que nosotros estamos diciéndole, ustedes tienen la posibilidad con Realpolitik de hacer que las recetas pactistas decaigan y que las recetas de transición se superen. Pero para eso hay que empezar a trabajar desde ya y significa empezar a trabajar en la ilegitimidad y no reconocer ninguna elección donde la pareja Ortega Murillo esté presente. ¿Por qué? Porque nuestra propia constitución lo dice. Toda persona que se desvincule de esa ruta hacia la democratización estaría nada más desechando la vía de la autoridad de transición y aceptando una vía pactista. Ahora, bueno, yo creo que no sé si te he aclarado un poco del concepto de oposición que vos estás manejando, de los pasos previos para una autoridad de transición, porque no he entrado, pues, y ojalá que en un otro programa podamos hablar verdaderamente de qué es lo que significaría una autoridad de transición, hablando, por así decirlo, en realidad, qué significaría una constituyente, cómo se llegaría a ella y cómo la comunidad internacional puede ser parte de esa autoridad de transición, porque así como apelan a que pueda ser parte en unas elecciones, ¿por qué no apelan a que pueda ser parte en una autoridad de transición, como en muchos estados se ha hecho, pues? Sí, yo creo que el tema de la constituyente y el tema de los detalles de una autoridad de transición son muy importantes, toman tiempo. Yo creo que lo vamos a hacer, si te parece, en el próximo programa. Por el momento me queda claro, ¿verdad?, que la diferencia entre autoridad de transición y gobierno de transición, que en el fondo, en la práctica, en cierta forma son lo mismo desde el punto de vista de la población, pero lo que hay que dejar claro es que la intención no es fundar un gobierno que tenga las potestades normales de un gobierno, sino que esté limitado a mantener, digamos, un poco la continuidad de la vida del país, política o pública del país, pero más que todo a sentar las bases para la refundación, a llamar a la Asamblea Constituyente, y que es la Asamblea Constituyente la que va a ser depositaria de la soberanía. Sí, exactamente, a eso me refería, a una cuestión de soberanía. En definitiva, porque la soberanía que yo estoy entendiendo no es la soberanía populista, discursiva y narrativa que ha manejado el Frente Sandinista siempre, sino una soberanía sobre la base de un pueblo decidiendo, sobre la base de una democracia en ejercicio, no sobre la base de esa idea, por así decirlo, disparatada de Ortega, ¿no? Correcto, no, y no solo de Ortega, o sea, la idea de soberanía pasó de ser, digamos, la que vendría de la Revolución Francesa, ¿no? Que el soberano no es una persona, sino que es el ciudadano, los ciudadanos, pasó a ser eso a un instrumento de propaganda demagógica que define la soberanía como el poder del autócrata para defender al país de un imperio X, Y o Z, básicamente. Sí. Bueno, yo creo que
por el momento lo tendríamos que dejar aquí. De acuerdo. Aunque realmente nos queda de tarea pendiente para la próxima hablar en detalle de la práctica esperada del gobierno, de la autoridad de transición, cuáles serían los límites, qué es lo que tendría que hacer, bajo qué código operaría. Y en segundo, yo creo que deberíamos hablar, imaginarnos y ayudar a la gente a imaginarse cómo se constituye, cómo se elige, cómo se forma, qué poderes tiene, qué reglas rigen una asamblea constituyente verdaderamente democrática y cómo se funda una constitución democrática, porque las constituciones de Nicaragua han sido fundadas también de una manera bastante centralizada. Y no solo eso, sino que dentro del mismo autoritarismo de la sociedad se ha escrito en ley que las reformas a la Constitución pueden hacerlas grupos pequeños, ¿no? Sí. Que no hace falta consultar al pueblo sobre una ley que es la ley máxima del país. Y yo creo que de eso tenemos que hablar y ayudar a que entre todos empecemos a imaginarnos la Nicaragua democrática posible, ¿no? La que no queda en las pocas manos que ya conocemos, la que no se queda en esas luchas de facciones dentro de las élites, sino que es una Nicaragua en la que todos los ciudadanos son parte del sistema. Son llamados a ejercer soberanía y a la construcción de su Estado, porque si no lo hacen ellos, lo van a terminar haciendo las élites de siempre. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Fidel Ernesto Narváez. A vos, Francisco. De nuevo, de un lado y del otro, y nos vemos pronto para hablar de esos otros temas. De acuerdo. Saludos. Y sobre todo hay que estar encerrado y cuidarse en estos días, ¿no? Muy bien, así estamos, sí. Bueno.